Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Elohim viene a mí y me ayudará a seguir en paz en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Elohim viene a mí y me ayudará a seguir en paz en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Elohim viene a mí y me ayudará a seguir en paz en medio de la tormenta. Sí, en medio de la tormenta tú puedes tener paz. En medio de ese problema tú puedes tener paz. En medio de esa situación tú puedes tener paz. Donde tú estás, ahí hay paz de Elohim, del Eterno para ti. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en medio de la tormenta. En cierta ocasión, los discípulos, en el libro de Mateo 8:18, se levantó una tormenta. Una tormenta como de eso que nosotros decimos, esos problemas que parece que nosotros ni acatán nos vamos a quedar. Muchos de nosotros nos enseñaron que cuando estamos haciendo algo y se levanta un problema, se levanta una tormenta, y nos dicen que si la cosa va mal es porque el Eterno no está ahí o porque Dios no está ahí. Siempre nos han dicho que en todas las cosas nosotros la vamos a vivir en paz y que no van a venir problemas. Yo voy a hablarte hoy de lo que es estar en medio de una tormenta, pero a pesar que esté esa tormenta, hay paz. Porque hubo un acontecimiento que yo lo voy a enseñar hoy, que vivió Yeshua con sus discípulos. Y esa ocasión, esa experiencia la vivió en el mar de Galilea. Y te voy a enseñar hoy lo que pasó en el mar de Galilea. Y lo que pasa a veces cuando ese problema está, que creemos que lo que estamos haciendo, el Eterno no está. Las historias nos enseñan en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 18 al 23, 27. O lo podemos también buscar en Lucas 8, 22, 25, como lo relatan estos personajes. Jesús
Yeshua parece ser de que están dentro y pasaba un día muy agotado. Pero quiero enfatizarme que en medio de todas las cosas que nos han enseñado y nos han dicho, de que cuando estamos en una situación y se vienen problemas, es porque lo que estamos haciendo no es de Dios y que el Eterno no está. Una enseñanza errada de las religiones. Porque Jesús, dentro de la barca, con los discípulos, se levantó una tormenta. En medio de esa tormenta estaba el Eterno. Aunque tú tengas un problema muy grande, no quiere decir que el Eterno no está contigo. Los discípulos en el mar de Galilea tuvieron miedo. Y en medio de ese problema, en medio de esa situación, estaba el Eterno. ¿Y qué pasa? Que cuando vemos ese problema en nuestra vida, nosotros queremos que vamos a perecer, que el Eterno nos abandonó, que Dios no está con nosotros. Pero en esta ocasión, en medio de esa tormenta, estaba Yeshua, nuestro Salvador. Los discípulos parece que le dijeron algo donde tenías que despertarse, pero estaban con Yeshua, estaban con la verdad. Cuando nosotros nos apartamos de la verdad, empezamos a tener miedo. Cuando tú te olvidas de que Yeshua no está contigo, tú tienes miedo. Si yo te hago una pregunta y Yeshua estaba en el barca y estaba en medio de ese problema, ¿quién era la tormenta? ¿Quién era esa tormenta que le estaba haciendo creer a ellos que se iban a morir? Y Yeshua se levanta y calma la tormenta. ¿Qué le dice Yeshua? Hombres de poca fe. Porque enseguida que la verdad está en ti, tú comienzas a tener firmeza en la fe. El significado de este acontecimiento que ocurrió en el mar de Galilea con Yeshua y sus discípulos nos lleva a nosotros a entender que en medio de la tormenta nosotros tenemos que tener la firmeza de la fe. Aún que ellos sabían que andaban con Yeshua, sabían y pensaban como si no anduvieran con ellos. La firmeza de la fe es la confianza de la verdad que yo tengo en el Eterno, que tú tienes en el Eterno. En medio de ese problema, en medio de esa situación, tú tienes que saber que el Eterno está contigo. Y que si esa tormenta se está levantando, vamos a pedir el discernimiento
¿Quién es el que ha levantado esa tormenta? Que te hace que te olvides de Yeshua, nuestro Salvador, y del Elohim, del Eterno. Y vemos ese problema tan grande que nos olvidamos que Yeshua nos salvó, nos rescató. El oponente siempre te va a querer levantar un problema para que tú tengas miedo y te olvides que el Eterno está contigo. Para que tú te olvides que tú tienes la verdad por Yeshua, nuestro Salvador. Entonces, en medio de los problemas y las circunstancias que vivimos al diario, nosotros tratamos a veces de olvidarnos del Eterno. En medio de esta situación de la pandemia que hay a nivel mundial, se produce un levantamiento, una ola, una tormenta, para que nosotros nos olvidemos de Yeshua. Pero en medio de todo esto, el Eterno está con nosotros. El Eterno conoce y sabe que es el dueño de la creación y de tu vida. Y la pandemia te produce miedo, temor, y quiere hacer que tú te olvides de aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, el Eterno, para que te recuerdes que Yeshua está contigo, para que los toques y le digas: Yeshua, Amachía, tú eres nuestro Salvador. Y Él se levanta a calmar ese problema que te tiene atormentado y que te tiene con miedo. Por eso que la fe es firmeza. Y los discípulos no tenían firmeza en Yeshua, aunque andaban con Él. Y hay muchos que andan y conocen y nos enseñaron que a veces en las religiones decimos que tenemos a Yeshua y en medio de los problemas nos olvidamos. ¿Cómo? Con el paganismo, con el mundanismo. Y tenemos miedo. Pero cuando tú tienes la verdad en tus manos, cuando tú tienes a Yeshua y te agarras de Él, te agarras del Eterno, te dice y le puedes decir a ese problema: cálmate y huye. Porque el problema lo que quiere hacerte es que tú te olvides del Eterno. Por eso que este tema le puse paz en la tormenta, paz en la tormenta, paz en el problema, paz en medio de cualquier circunstancia. Yeshua está contigo. Yeshua está contigo. Créelo. Y esta virtud del libro de Mateo 8:18 nos enseña a que la verdad está en Yeshua. Los problemas quieren hacerte que tú te olvides de la verdad. Por eso que en esta hora que me estás viendo
por este canal. No te olvides del Eterno en medio del problema, porque Él está ahí. Aun cuando veas que todo está tan difícil, aun cuando veas cuando el problema está tan duro y ves que se argumenta y que se pone esa tormenta más agitada, llama al Eterno. Aplica la virtud y la firmeza de la fe. El Eterno te puede decir, mujer, hombres de poca fe. Y los discípulos se olvidaron de que Yeshua, su maestro, estaba con él. Él está contigo donde tú vas. El Eterno sabe y conoce tu situación, hijo. En medio de la relación con el Eterno, en todo tiempo, produce que no tengamos miedo en el problema. Vamos a hacer una oración por ese problema que tú estás pasando y vamos a decirle a través de esta oración que ese problema se va a calmar, que esa circunstancia se va a calmar, que ese hijo que se te levantó se va a calmar, que ese enemigo que se te levantó en tu trabajo se va a calmar, que eso económico que te ha costado se va a calmar. Pero te dice, no tengas miedo. Padre eterno, que estás en el cielo, te doy gracias por esta enseñanza que me has permitido a través de este canal a las personas que puedan estar viendo este video, a los alumnos, a lo que tú me has puesto a enseñar. Te pido, Elohim Adonai, que los bendigas, que les ayudes en medio de la tormenta y les puedas dar paz. Que Elohim, el Eterno, en medio de ese problema le podamos decir, Elohim, tú estás aquí. Ese problema no es para perecer. Y te dice en este momento, Elohim Adonai, sabemos que tú eres grandioso y maravilloso. Te pedimos por todas las personas que en este momento, Elohim Adonai, puedan estar pasando un momento duro y difícil. Ayúdalo, quítales el miedo, quítales el temor, Elohim Adonai, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Y que el Espíritu Divino de Elohim Adonai nos ilumine, nos dirija y nos muestre, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén.